Leamos juntos 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Aquí hay una transición en los argumentos de la primera carta a los tesalonicenses. Pablo pasa de la iglesia a los apóstoles y su experiencia en Tesalónica. En el capítulo 1, Pablo agradece a Dios porque los creyentes lo imitaron a él y llegaron a ser modelos de fidelidad. Ahora en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 12, Pablo profundiza en la vida que capacita a los apóstoles para actuar como modelos. Entre las muchas motivaciones para enseñar, predicar y servir, Pablo señala cuál es la que más importa: que el ministerio sea agradable a Dios. Pablo se preocupa menos por el crecimiento numérico que por el crecimiento en los principios espirituales correctos. Aquí se ve algo de la vida más íntima de Pablo. Él abre su alma y nos desafía a alinear nuestras esperanzas, sueños y motivaciones espirituales para agradar a Dios y tener una influencia correcta sobre otros. Lee 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 y 2 a la luz de Hechos de los Apóstoles capítulo 16. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 continúa los temas del capítulo 1. Al decir vosotros mismos sabéis, recuerda la misma expresión en 1 Tesalonicenses 1:5 y a la referencia de Pablo a llegar o la manera en que nos recibieron, recuerda 1 Tesalonicenses 1:9. Pablo sigue con los temas que planteó en el primer capítulo. Allí cuenta que en todo lugar sabían de ellos. Ahora analizará lo que los lectores saben acerca de los apóstoles y su compromiso con la fe. Pablo recuerda la manera en que Silas y él fueron maltratados en Filipos por haber predicado el Evangelio. En el largo camino de Filipos a Tesalónica tuvieron un doloroso recordativo de esos tratos. Sin duda llevaban señales exteriores de su dolor. Habría sido fácil para ellos dar un enfoque menos directo al evangelizar en la nueva ciudad. Después de todo lo que habían pasado, ¿quién los habría culpado? Pero los tesalonicenses demostraron estar ansiosos y abiertos a la verdad. La realidad les decía, no prediquen el Evangelio otra vez. Pero en medio de sus dolores y sufrimientos, Dios les decía a Pablo y a Silas, sean valientes, sean fuertes. Así que comenzaron a ser valientes. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2. Había un fuerte contraste visible entre su condición humana y todas las debilidades que lo acompañan y el poder que recibieron de Dios. Finalmente el Señor usó esas circunstancias externas para su gloria. Las heridas visibles de los predicadores proveyeron a los tesalonicenses la evidencia de dos cosas. Primero, el evangelio que ellos predicaban provenía de su convicción personal. ¿No lo hacían por ventajas personales? Segundo, era claro para los oyentes que Dios estaba con Pablo y Silas. El evangelio que predicaban no era una sencilla construcción intelectual. Estaba acompañada por la presencia de Dios como se revelaba en la vida de los apóstoles. Lee 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo número 3. Los antiguos sabían que hay tres claves para persuadir a la gente de que cambie sus ideas o sus prácticas. La gente juzga el poder de un argumento por el carácter del orador, por la calidad del argumento mismo y por su influencia sobre las emociones de los oyentes. En 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 al 6, Pablo se concentra en el carácter de los apóstoles como la clave de la predicación que condujo a cambios radicales en los tesalonicenses. Pablo marca un contraste entre él y los filósofos, cuya predicación estaba motivada por el beneficio personal.
Pablo usa 3 palabras en el versículo 3 para describir malas motivaciones al predicar o ministrar. La primera es error, una equivocación intelectual. Un predicador puede entusiasmarse con una idea equivocada. Puede ser muy sincero, pero autoengañado. Piensa que está haciendo bien a otros, pero lo impulsan ideas falsas. La segunda palabra es impurezas. La gente era atraída a personas conocidas por su poder, sus ideas o su actuación. Algunos personajes públicos pueden estar motivados por las oportunidades sexuales que vienen con la notoriedad. La tercera palabra es engaño o trampas. En este caso, el orador sabe que las ideas que presenta son erróneas, pero trata de conducir mal a la gente para beneficiarse él mismo. A Pablo y a Silas no los motivaba ninguna de estas cosas. Si hubiera sido así, con su experiencia en Filipos tal vez habrían abandonado la predicación. La valentía que mostraron en Tesalónica era posible solo por el poder de Dios que obraba en ellos. El poder que el Evangelio tuvo en Tesalónica se debía en parte al carácter de los apóstoles que brillaban en sus presentaciones. Los argumentos lógicos y las apelaciones emocionales no son suficientes. Sus caracteres estaban en armonía con sus declaraciones. Esta autenticidad tiene enorme poder en el mundo de hoy, como ocurrió antes. Piensa en tus propios motivos para todo lo que haces. Lee primero a los Tesalonicenses capítulo 2 versículos 4 al 6. La palabra traducida como aprobado de primera a los Tesalonicenses 2:4 da la idea de probar o examinar. Los apóstoles permitieron que Dios probara la integridad de sus vidas y de sus intenciones. Esa prueba debía asegurarles que el evangelio que traían no era distorsionado por la diferencia entre lo que predicaban y lo que vivían. Los filósofos populares escribían acerca de la importancia del autoexamen. Si quieres marcar una diferencia en el mundo, decían ellos, necesitas examinar tus motivos y tus intenciones. Pablo avanza un poco más. Además del autoexamen, uno es examinado por Dios. Dios verificaba que lo que Pablo predicaba fuera consistente con su vida interior. En definitiva, Dios es el único a quien vale la pena agradar. Los humanos necesitan un sentido de valía para actuar. A menudo la buscamos acumulando posesiones, logros u opiniones positivas sobre nosotros. Pero todo esto es frágil y temporario. El valor genuino y perdurable se encuentra por medio del Evangelio. Cuando captamos que Cristo murió por nosotros, experimentamos un sentido de valor que nada en este mundo puede cambiar. Lee primero a los Tesalonicenses capítulo 2, versículos 5 y 6. El concepto de adulación se basa en agradar a la gente, pero es una base pobre para la evangelización. Pablo no está motivado por lo que otras personas piensan de él. También elimina otra motivación humana para el ministerio, el dinero. La gente bendecida por el ministerio de alguien está ansiosa de dar dinero a ese ministerio o comprar sus productos. Esto puede tentar a los obreros de Dios a perder su concentración en la única motivación que realmente importa, que es agradar a Dios. Lee primero a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 8. Hoy, el dinero, el sexo y el poder son los motivadores principales para los hombres a quienes los consume el interés propio. En primera a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 al 6, Pablo usa varias palabras diferentes para eliminar motivaciones similares en relación con su ministerio. La avaricia, la inmoralidad, el engaño,
y la adulación no tienen lugar en la vida y el ministerio cristiano. Solo el deseo de agradar a Dios en todo lo que hacía motivó a los apóstoles. En el versículo 6, Pablo nota que los apóstoles podrían haber sido una carga para los tesalonicenses, pues podrían haber exigido el reconocimiento de su condición, con favores monetarios u honores especiales. Pero en Tesalónica, Pablo renunció a todo lo que comprometiera sus motivos o fuera una piedra de tropiezo para los conversos nuevos. Mientras la motivación principal de Pablo era agradar a Dios, en los versículos 7 y 8 expresa una motivación adicional: su gran afecto por los tesalonicenses mismos. El versículo 8 usa el lenguaje del calor emocional. Al predicar el Evangelio, Pablo entregaba su corazón, su ser entero, a la gente. Anteriormente se mencionó las tres antiguas claves de la persuasión: el carácter del orador, la lógica del argumento y la apelación a las emociones. En los versículos 4 al 6 se enfatiza el carácter de los apóstoles como una razón para seguirlos. En los versículos 7 y 8 vemos una apelación al patos, el vínculo emocional entre los apóstoles y los tesalonicenses. El Evangelio llega a su máximo poder cuando toca el corazón. Piensa acerca del carácter de alguien que influyó sobre ti en forma positiva en lo espiritual. Lee primero a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9 al 12. La idea de que Pablo trabajó de noche y de día sería una enorme exageración si se tomara literalmente. Sin embargo, el término griego utilizado por Pablo aquí expresa una idea cualitativa en vez de la cantidad de tiempo que ocupó. En otras palabras, Pablo dice que trabajó más allá del deber a fin de no ser una carga para ellos. Pablo no quería que nada estuviera en el camino de su testimonio a ellos. Además, fue muy cuidadoso en comportarse de modo que no ofendiera a nadie, ya sea ante Dios o ante otros. Pablo y los apóstoles procuraron ser irreprensibles en su relación, de modo que el Evangelio pudiera ser el centro de la atención. Fíjate en la analogía que Pablo usó en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 11 y 12. Un buen padre provee límites y estímulo, así como amor. Adapta su nutrición y disciplina a las características singulares y a las condiciones emocionales de cada hijo. Dependiendo del hijo y de la situación, el padre puede ofrecer estímulo, una severa conferencia o un castigo disciplinario. Hay cierta tensión en el enfoque misionero de Pablo. Por un lado, siempre procuró adaptar su enfoque a las características y las situaciones específicas de la gente. Por el otro, estaba muy preocupado acerca de la autenticidad, que lo exterior y lo interior fueran uno y lo mismo. ¿Cómo puede uno ser auténtico y genuino y no obstante ser todas las cosas para todos? La clave es el amor que Pablo tenía por sus conversos. Hizo todo lo que pudo con el fin de ser un modelo de autenticidad para ellos. No obstante, se dio cuenta de que había cosas para las que no estaba listo. Por eso trabajó con sus manos y adaptó su instrucción para evitar poner barreras innecesarias en el camino de la aceptación del Evangelio. Una lección poderosa de sacrificio propio. En el pasaje que hemos estudiado, Pablo abrió su corazón a fin de revelar los mejores motivos para el ministerio. El motivo máximo es agradar a Dios, agrade o no a los que ministramos. Las motivaciones del dinero, el sexo y el poder no tienen lugar en un corazón decidido a agradar a Dios. El siguiente motivo en importancia para el ministerio
Es un amor de todo corazón por los perdidos. Ambos motivos están claramente expresados en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 12.